Mandé seguir haciendo Haciendo memoria. memoria. Qué Sí, bien, sí. qué bien. Pues qué bueno que ya estamos juntos. Vamos a dar gracias por esta noche. Nachito, ¿qué tal si das gracias por esta sesión? Perdón, no te escuché. ¿Podrías dar gracias por esta Sí, sesión? claro. Padre bendito, muchísimas gracias te damos en esta tarde, en esta noche, Señor. Gracias porque sabemos que tu palabra, Señor, es muy eficaz en nuestra vida, bendito Dios. Y sabemos que en esta noche tú tienes algo especialmente reservado para nosotros. Te damos muchísimas gracias por eso, Señor. Y te pedimos que nuestros corazones estén dispuestos a escucharte, nuestro espíritu esté receptivo, Padre, para escuchar a tu Santo Espíritu. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues hemos estado compartiendo y entendiéndonos en este diagrama que muestra la vida de Dios, o la obra de Dios en nuestros corazones. Hemos hablado de cómo lo primario es recibir a Dios como el labrador de nuestra vida, eh, porque allí hacemos una transferencia de responsabilidad para permitirle a Él ser el responsable de del fruto que Él va a producir en nuestra vida, en contraste con tener nosotros la idea de que, bueno, yo soy responsable de lo que hago con mi vida y voy a estar tratando de superarme y de lograr y a veces de aguantarme o conformarme con mis limitaciones y tantas cosas, ¿no?, que se interponen para una vida verdaderamente plena. Pero cuando das el paso de entender la oferta de Dios, que Él te dice lo que Él va a hacer con tu vida, y yendo al ejemplo que Jesús dio sobre la vid verdadera, donde Él dice, yo soy la vid verdadera, a ti te toca ser un racimo que da uvas, parte de mí, y mi Padre es el labrador. Y ese es el paso importantísimo que hemos hablado en otras sesiones de esta serie, de asegurar que tú has considerado y has dado el paso de recibir a Dios como el labrador en tu vida, el responsable de llevarte a fruto. Y luego hemos ido paso a paso viendo, bueno, el fruto no aparece mágicamente, hay un proceso de 5 etapas que comprenden la obra de Dios. La primera es la labranza de tu corazón, en la que Él prepara tu corazón para que puedas no solamente recibir la semilla divina que Él va a sembrar, sino que esa semilla germine en tu corazón, arraigue, crezca y fructifique. Y esas son las 5 etapas. Dios sabe llevarlas a cabo, por supuesto. Él no necesita ni ayuda nuestra, ni que alguien le enseñe cómo hacer su trabajo, pero lo que sí requiere es que nosotros aprendamos a participar en cada etapa. Y por eso hemos estado tomando tiempo para ver y entender cómo vivo la labranza de Dios en mi vida, cómo vivo la siembra, cómo vivo la germinación de la semilla que Dios siembra en mi vida, cómo vivo el crecimiento. Y allí empezamos a hablar la semana pasada de que crecer es aprender a vivir de lo que Dios ya te dio y nunca retroceder a verte como si Él no te hubiera dado algo ya. Ahora, lo que no has recibido,
pues obviamente no puedes crecer en ello. Primero tienes que permitir que Él lo siembre. Y hay muchas cosas que Dios nos ha hablado, pero lo que Él nos habla no necesariamente queda sembrado. Jesús habló de que la condición del terreno determina si el terreno es receptivo o no. En Mateo el capítulo 13, Él describe al sembrador haciendo su trabajo y dice que si la semilla cae en terreno endurecido, pues ahí no penetra, queda en la superficie. Y dijo Jesús, vienen las aves, se comen la semilla y no pasó nada, ¿no? No vamos a ver fruto jamás. Luego habló del terreno que está lleno de piedras y dijo, la semilla germina y parece que todo va muy bien, pero en cuanto viene el sol, quema la plantita chiquita porque no tiene profundidad de raíz. Y tercero, habló de la condición del terreno que está ocupado por otras plantas, espinos y abrojos. Y dijo, la semilla germina, pero nunca llega a dar fruto porque los espinos ahogan su crecimiento. Entonces, estas condiciones no habla de diferentes personas, sino habla de 4 diferentes condiciones del corazón, porque la cuarta que Jesús nombró fue la buena tierra, donde el terreno está bien cultivado, la semilla es sembrada, es cubierta, recibida, germina, arraiga, crece, madura y fructifica. Y lleva fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, dijo Jesús. Entonces, y él añadió, el que tenga oído para oír, oiga. Ahora, vamos a vernos siendo, entonces, este terreno, mi corazón es el terreno que el labrador cultiva y su promesa es llevarme a fructificar. Y yo tengo que aprender a vivir su obra, permitiéndosela. Si quieres entenderlo de la manera más sencilla, es Dios está listo y comprometido, pero requiere de tu participación en todas las cosas. Entonces, si requieres labranza, Él sabe que la requieres. ¿Y cómo vives eso? Bueno, pues si te encuentras consciente de que quieres el fruto que Dios produce en tu vida, pero ante las situaciones y lo que vives, ves que tu corazón no es un corazón sensible, tierno, abierto a Dios. ¿Qué haces? Se lo presentas y le dices, labra mi corazón. O Jesús explicó que las piedras son las personas que son superficiales en todo. A veces somos personas que muy a la ligera decimos que sí, qué bonito, sí, yo le entro, pero a la hora de las vivencias donde uno tiene que aprender a permanecer, nos encontramos incapaces de hacerlo. Y allí necesitamos decirle a Dios, yo quiero fructificar. Remueve de mí estas piedras, estos estorbos, estos razonamientos, engaños que puedan estar en mi corazón. Cuando tú estás engañado, ¿sabes que estás engañado? No, tú crees que lo que crees es correcto. ¿Quién sabe que estás engañado? Dios. Entonces, por eso es que dependemos de que Él haga el trabajo de decir, mira, y sacar esas cosas a la luz de tu corazón para que tú estés de acuerdo en que Él rompa esos engaños, los remueva de tu vida y eso te permita
crecer, porque si no arraigas, nunca vas a fructificar. Y tercero, la tercera condición es, Jesús la describió como los afanes de las riquezas, los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas. Y qué fuerte es eso, ¿no? Cuando nos vemos en una sociedad, en un mundo que exige que tengas con qué consumir, con qué comprar, con qué construir tu casa, con qué, etcétera. Pues Dios quiere sacarnos aquí adentro, sacar de aquí adentro de nosotros la maldición de Adán. ¿Sí? El estado de necesidades que fue impuesto sobre Adán y su descendencia y traernos a bendición. Entonces, donde nuestro corazón está a veces dividido. Yo viví una etapa en la que yo así creía y pensaba, bueno, pues el dinero no se va a dar en árboles y sí, qué bonito, ¿no? Dios quiere que lo estemos atendiendo todo el tiempo, pero yo tengo que comer, tengo que darle de comer a mis hijos. Y en mi corazón había una división entre la parte económica y Dios. Y eso fue hace ya un buen rato. Joven, lleno de vigor y de entusiasmo y de necedad y de todas las cosas. Y yo me lanzaba a lograr mis proyectos al costo de lo que fuera. En su misericordia, Dios me invitó a conocer su bendición. Y fue desarraigando de mi corazón esos espinos que vivían allí, esos engaños, esos anhelos que Dios llama concupiscencias, de satisfacer sueños, necesidades, demás. ¿Por qué? ¿Porque Dios quiere hacerte chiquito? No, porque Dios quiere darte verdadera riqueza. Pero esa riqueza no la puedes recibir si tu corazón está amarrado a lo que Jesús llamó las riquezas engañosas. ¿Sí? Y entonces los servicios del labrador son indispensables, como pueden ver, para que lo que Dios trae a tu vida, como ya mencionamos, germine, arraigue, crezca y fructifique. Entonces, aprender a vivir cada etapa, pues, es importantísima. Quiero solamente repetir, la labranza incluye la preparación de tu corazón, que Dios elimine todas las condiciones que niegan el que lo que Él siembra en ti fructifique. Segundo, Él tiene que sembrar. Y eso es parte de su pacto con nosotros. Él dice, pondré mis leyes en tu mente y sobre tu corazón las escribiré. Y eso que Dios escribe en tu corazón da vida. ¿Sí? Trae vida, es vida de parte de Dios. Te vivifica. Entonces, la parte importante de no solamente recibir la semilla de verdad, sino de permitirle que germine, es que en el corazón uno transiciona. Por ejemplo, usamos este ejemplo la semana pasada. Si Dios ya me dio paz, su paz, y yo la recibo, y tengo la experiencia de su paz, desde ese instante, la paz de Dios me ha sido dada.
sin límites. Pero eso no quiere decir que yo ya sé vivirla sin límites. Y el secreto de crecer en paz es ya nunca retroceder a verme sin paz, porque eso negaría que Dios ya me la dio. Entonces tengo que empezar de cero otra vez. Y muchos batallamos allí, ¿no? Ya Dios te dio paz. Ya te la dio, ya te la comprobó, ya la tienes en tu corazón. Pero a la hora de los trancazos, no eliges vivir la paz. Primero te alteras, primero temes, primero te ves sin nada, y ya que estás todo reactivo, ¿no? Entonces, Señor, dame paz, mírame cómo estoy. Pues no te la tiene que dar de nuevo. Lo que necesitas es saber arraigar en lo que ya vive en ti. Y entonces eso se llama crecimiento. Ahí está, le estoy compartiendo la pantalla y pueden ver la parte donde Dios siembra, el tercer dibujo donde esa semilla germina. Y lo que ves en este dibujo es raíces, ¿sí? En ese estado de embriónico, la paz de Dios en estado embriónico en tu corazón, solamente va a querer hacer una cosa, y es crecer, porque eso es el diseño de una semilla. Una vez que se germina es crecer. Si hay de dónde nutrirse y empezar a sustentar la nueva vida, quiere crecer. Pero se encuentra con tu voluntad, se encuentra con tu corazón, con tu autoridad para decidir. Y ese es el secreto de crecer. El secreto de crecer es partir de la verdad que Dios ya te dio y elegir vivirla. Y arraigarte allí. ¿Cuántos saben ser necios? ¿Sí? Cuando se nos pega, decimos, me monté en mi macho, ¿no? Y ni quien me baje. Bueno, ahora aprende a usar eso para crecer. Niégate a retroceder, niégate a someterte. Sigo usando el ejemplo de paz. Niégate a someterte a la ansiedad, a la frustración, al temor, al coraje, a la impaciencia, a todo lo opuesto a paz, a la ira. Y en tu corazón elige dar gracias y decir, Padre, yo voy a vivir la paz que me has dado. El que no aprende a hacer eso nunca crece en realidad. Sí, pasan los años y podemos decir, yo tengo tantos años en Cristo, ¿no? Pero mi conducta no lo manifiesta, porque no sé echar raíces. Y eso así funciona, no hay otra manera. Sí, yo por años le pedí a Dios que Él tomara el control de mi vida, porque mi expectativa era que mágicamente yo así de repente ya pudiera comportarme como Cristo, ¿no? Y la escuela donde Dios me llevó y me tiene no, esto es mejor que magia, porque es constante, ¿sí? Ya lo puse en tu corazón, ahora vívelo. Tienes que aprender a pararte firme en lo que ya te di y no moverte de allí. Bueno,
Vamos a la escritura esta noche, a Juan capítulo 15, si me hacen favor de acompañarme. Y vamos a leer aquí, a escuchar a Jesús explicarnos esto del crecimiento. Y luego vamos a empezar a hablar de fructificar un poquito y empezar a platicar entre todos, perdón, cómo se vive esto. Juan capítulo 15. Conviene que empecemos en el verso 1. Jesús está hablando y dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, traducido racimo, que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo pámpano que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya quedó definida la función del labrador con la vid. ¿Sí? La atención del labrador está en que cada pámpano lleve fruto. El que no va a llevar fruto, lo quitará. Y eso es tan sencillo de entender como lo que Jesús está diciendo. O sea, la vid no va a ser estéril. Y por eso es preciso que ninguno de nosotros vivamos engañados al respecto. Ahora, esto no es una amenaza. La única manera en que esto ocurre es que una persona decida oponerse a la obra de Dios en su corazón. Porque todo lo que, o sea, nadie puede decir es como, por ejemplo, ¿se acuerdan de la mujer de Abraham? Nació y era estéril. Entonces, no podía concebir hijos. No estaba en ella el concebir hijos. Entonces, de su parte era imposible tener hijos. Pero cuando intervino Dios, ¿qué pasó? A los 90 años de edad, señores, concibe y lleva a término a un hijo. ¿Por qué? ¿Quién intervino? Dios. Lo mismo con un pámpano en la vid. No puede haber un pámpano estéril porque Dios falló y lo hizo estéril. La única razón de no llevar fruto es no vivir la obra de Dios. No permitirle que Él haga su trabajo en ti. Y entonces Dios nos dice lo que sucede. El que no se deja, el que no aprende a permitirle a Dios darle su vida, pues, ¿qué hace en la vida? No tiene que hacer ahí, lo quita. Ahora, versículo 4, Jesús dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. De eso estamos hablando en cuanto al crecimiento, esa acción que nos corresponde. Fíjate, no nos corresponde limpiarnos. Tú puedes estar lleno de inmundicia y Dios te va a limpiar. Él es el limpiador de los pámpanos. Así que nadie tiene excusa, ¿me comprenden? O sea, no hay razón de parte de Dios que, no, contigo sí creo que no voy a poder. No, no es problema. ¿Cómo vienes? No importa. Es que yo traigo la cabeza podrida y el corazón peor. No importa. Mi boca nada más habla sandeces. No importa. Dios te puede limpiar y llevarte a dar un fruto glorioso, divino, precioso. Pero el secreto está en que aprendas a permanecer.
permanecer en la obra de labranza, permanecer recibiendo la semilla de Dios, permanecer en la semilla que ya germinó en tu corazón. Y eso automáticamente va a generar el crecimiento. Quiero que veas este dibujito del crecimiento, porque el crecimiento importante es el invisible, el interno. Todos hemos aprendido a cuidar las apariencias, ¿sí o no? Hay muy pocas personas que se ocupan que no les importan las apariencias, que se ocupan de lo interno. Pero todos sabemos que, bueno, si quiero que cómo la gente me percibe es como me van a tratar, y entonces le ponemos mucha importancia a las apariencias externas. La gente dice, caras vemos, pero corazones no sabemos. Sin embargo, Dios dice, yo no veo las apariencias, yo miro el corazón. Porque allí es donde se da el verdadero crecimiento. Entonces, hay un salmo, el Salmo 51, que dice que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Dios. Permanecer es cuidar tu corazón. Dios nos dice, de todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Crecer es cuidar la meditación de tu corazón. ¿En qué está tu corazón? ¿En qué anda tu corazón? ¿De quién vive tu corazón? Y cuando estás siendo retado, y todos vivimos retos cada día, a veces hay días que están medios calmados y hay días donde los retos le suben el volumen tremendamente. Arraigar es la acción de permanecer en Jesús, viviendo de Jesús, negándote a vivir de otras fuentes, para que la vida de Jesús fluya a tu corazón y de tu corazón se manifieste hacia afuera. La vida exterior de la planta solamente manifiesta lo que está ocurriendo en la vida interior de la planta. Entonces, este es el aprendizaje más importante, porque de aquí, de esta etapa, depende si vas a fructificar o no. No creces, no fructificas. Y el propósito de Dios, como estamos leyendo aquí, no es que seas un racimo nada más, es que lleves fruto. Tú puedes decir, yo ya estoy en Cristo, ¿eh? Ajá, ¿y llevas fruto? Pues no, entonces estamos en riesgo, ¿no? De acuerdo a esto que estamos leyendo aquí, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Cómo me aseguro que lleve fruto? Permaneciendo en Jesús, aprendiendo a permanecer. Versículo 5, Jesús dice, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Versículo 6, el que en mí no permanece,
se secará. Será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Y sigue explicándonos, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, pide lo que quieras y te será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleves mucho fruto y seas así mi discípulo. Entonces, para crecer hay dos cosas importantísimas que deben de gobernar nuestro enfoque y nuestra acción. La primera es permanecer, no retroceder, no salirte, no moverte, permanecer. Ahora, si se te está ocurriendo que eso está difícil, déjame decirte que no está difícil por la siguiente razón. Porque en el instante en que tú eliges permanecer, el poder de Dios fluye para que lo puedas hacer. O sea, permanecer no es la acción de que te pintes así, como agarrado de las uñas de las manos y de los pies y con la boca, ¿no? Tratando de que no te vayas. No, eso no sucede. El poder de Dios te va a hacer permanecer, te va a hacer estar firme. Pero la elección de permanecer, esa es tuya. Y eso es el punto delicado. Repito, para cuando estás ya todo reaccionario, la decisión de permanecer no ocurrió. Porque vino el reto, la provocación, la situación que siempre te saca de tus casillas, por ejemplo. Y como esclavo nos fuimos directo a la reacción humana y no hubo ese instante de negarnos a ser esclavos y permanecer en Jesús. Y entonces no vivimos lo divino porque decidimos someternos a las fuerzas y los verdugos de la naturaleza humana. En las palabras que has escuchado de Jesús, Él te lo deja clarísimo y a todos nos convendría realmente invertirnos aquí en permitir que no solamente Él nos muestre eso en nuestra mente, ni mucho menos nada más en esta sesión, sino que quede inscrito en nuestros corazones, de forma que ya no haya para dónde se nos vaya el corazón. Conforme aprendes a permanecer, se hace cada vez más fácil, aunque los retos se hagan más grandes. ¿Sí? La etapa crítica es de la germinación a el establecimiento de esa verdad en tu vida. Porque eso es donde estás transicionando, es donde se tienen que desbaratar las viejas maneras de ser y de pensar para que se establezcan las nuevas, las divinas. Y ahí es donde hay que tener cuidado. El enfoque debe estar en arraigar y en fructificar. Arraigar y fructificar. Recuerda que no se trata de ser pámpano nada más. Se trata de llevar fruto. Y no vamos a hablar mucho de qué cosa es llevar fruto el día de hoy, porque eso va a suceder sin problemas si esta parte que es la crítica aprendemos a vivirla. Bueno, pues quiero escucharles, por favor, qué van a aportarnos del testimonio de la obra de Dios en sus vidas, de lo que están entendiendo, de preguntas,
que les surgen, vamos a escucharles, por favor. ¿Quién sigue? ¿O quién va a iniciar? O les voy preguntando a cada uno. También se vale. Vamos a empezar con Nacho. Adelante, Nacho. Ahí está. Bueno, pues en estas sesiones que he estado viendo por YouTube y en las que he estado ya conectado con ustedes, he estado entendiendo pues el valor de lo que significa la siembra en nuestro corazón. Como nuestro Padre, que es el labrador, remueve cosas que definitivamente estorban a lo que su palabra dice. Entonces, ese remover, ese quitar de nuestro corazón todo lo que estorba o lo que él encuentra y lo va removiendo, pues eso va permitiendo aclarar mucho de las cosas que antes no podíamos ver. Y yo le doy gracias a Dios que Él está sembrando su palabra en mi vida y que poco a poco está siendo arraigada. No es de la noche a la mañana, como tú decías, así como mágico, sino poco a poco voy entendiendo y poco a poco voy comprendiendo lo que significa esa palabra arraigada en mi corazón. Y bueno, yo le doy gracias a Dios porque está trabajando en eso. Y mi oración diario con Él, mi plática diaria con Él es: Señor, que tu palabra se arraigue completamente en mi vida, precisamente por lo que decías, para que no haya un mover diferente o mi corazón se vaya extraviado por otros lados, sino que su palabra empiece a arraigar y yo comprender lo que Él quiere para que podamos caminar o para que pueda caminar en lo que Él ha preparado para mí. Eso es. ¿Y cómo va funcionando cuando tú te enfocas en eso? ¿Qué observas? Bueno, empiezo a comprender lo que mi Padre quiere, lo que Él quiere para mí. Y empiezo a ver que las cosas no son tan difíciles como a veces pensamos que son. Si dejamos que Él realmente arraigue en lo que le vamos permitiendo, entonces las cosas no son tan difíciles como a veces pensamos que son, ¿no? Y bueno, eso voy comprendiendo y pues obviamente me falta muchísimo, falta que Él vaya limpiando muchas otras cosas, pero gracias a Dios he ido comprendiendo que ese es el punto. O sea, que Él remueva lo que estorba para que su palabra sea sembrada correctamente en mi vida y arraigue. Una vez arraigada, yo sé que automáticamente el fruto se va a dar. Muchas gracias. Gracias, Nachito, por ese testimonio. Vamos a escuchar a Alejandro. Ya le abría ya tu micrófono, Alejandro. Pues dice ahí lo que leímos, ¿no? Que pues la clave, lo importante es permanecer en Cristo, ¿no? El que no permanece en Cristo es quitado, es echado al fuego. Y entonces, ¿qué implica permanecer en Cristo? Yo creo que las religiones tradicionales
entienden eso como mantener una conducta cristiana, ¿no? Leer la Biblia, orar, lo cual son costumbres que obviamente sirven para conocer lo que Dios tiene para uno, ¿no? Yo creo que permanecer en Cristo, una manera de permanecer en Cristo es recibir y creer las promesas que tiene para mí. Y al recibirlas y al formar parte de mi vida, pues eso va haciendo que mis raíces vayan profundizando, ¿no? Que como al comprobarlas, eso hace que mis raíces vayan profundizando, que es lo que me va a permitir dar fruto. Es como yo lo entiendo, y pues oro que Dios me siga enseñando a hacerlo. Muchas gracias, Alejandro. Permanecer, la clave que Jesús nos da y donde está nuestro aprendizaje. El resto es obra de Dios. No tienes que preocuparte de la calidad de su obra, de que Él te falle, ¿no? Que tú elijas permanecer y Él no te dé con qué. Eso jamás va a ocurrir. Pero lo que Dios no va a hacer es tomar la decisión por ti. Esa elección la tomas tú. Iván Quevedo, ¿qué nos compartes? ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. Aquí al lado este micrófono no funciona bien. Pues sí veo de que a veces cómo sigue uno viviendo con la esclavitud, ¿no? Pero como dice usted, se dan en los momentos. Lo que me hice la pregunta ahorita es, en ese momento que pasa eso y uno no quiere uno vivir eso, ¿qué se hace? ¿Se queda uno callado o mentalmente dice algo uno para que sea él el que manifieste? Porque ahorita me gustó mucho eso de que si dice uno, bueno, yo lo voy a hacer por mi cuenta, porque se ve muy difícil, pero ahí es donde no estamos permitiendo que él haga su trabajo de manifestar realmente. Y él es el que va a hacer la manifestación viva en la realidad de uno, porque uno con su fuerza, pues, realmente no hace nada, no avanza uno. ¿Cómo hacer en ese momento de que estás viviendo algo que te saque de tus casillas para que se manifieste en ese momento algo vivo de él? O sea, lo tengo que decir mentalmente. Digo, si está uno en una situación así, ¿no? ¿Cómo decirlo mental? Jesús, ven, ayúdame, no quiero vivir esta esclavitud. No sé si me expliqué. Sí, cómo no, gracias, Iván. Miren, lo primero es permanecer, es no retroceder, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a seguir un poquito la escena que tú nos pintas. Si yo digo, no quiero vivir esta esclavitud, ¿de dónde estoy partiendo? ¿De ser esclavo o de ser libre? Sí, pues me estoy primero reconociendo esclavo, lo cual niega la verdad que Dios me habla, de que Él me ha dado libertad. Entonces, empecé ya fuera del lugar, ¿sí? Y aprender a permanecer es, fíjate la diferencia. Si yo me reconozco esclavo de la impaciencia, vamos a decir, es que yo no soy paciente. Y a mí nada más me buscan y ya me encontraron. Entonces yo me veo sin paciencia. Me acepto sin paciencia. Me declaro vacío de paciencia.
Pues entonces allí ¿en qué permanezco? Pues en la impaciencia. Pero Jesús, ¿qué vive? Paciencia. Permanecer en Jesús es permanecer en lo que Él es. ¿Sí? No es verte a ti como una persona diferente a Él, sino es partir desde lo que Él es. Y entonces viene la misma situación que antes que te reconocieras en Jesús como la vid de la cual tú eres parte, vivías sin paciencia. Esa era tu reacción natural. Pero ahora vas a aprender a negarte a obedecer esa costumbre, ese hábito, esa conducta, para permanecer en lo que Jesús es. ¿Cómo se hace? En el corazón, en el espíritu. Por eso es que es rapidísimo. ¿Sí? Para cuando te pones a pensar, ya te fuiste por otro lado. Tenemos que aprender a vivir en el espíritu. Y el Espíritu Santo te va a enseñar a hacerlo. Te va a enseñar a reaccionar en tu corazón. Yo estoy en ti, gracias. Y yo voy a vivir lo que tú eres. Fíjate la diferencia. Dame paciencia, ayúdame porque yo soy impaciente. Ya no quiero esta esclavitud. Todas esas cosas no te declaran como pámpano en la vid, no te declaran como parte de Jesús. Eso necesita siembra y germinación todavía, ¿me explico? Porque todavía me veo fuera de lo que Jesús es. Entonces, para crecer, tienes que estar ubicado en lo que Jesús es y darte por ser parte de Él y permanecer allí. Se suelta la situación. No te comparas con quien eras antes. No te das permiso de verte a ti mismo como eras antes, sino que ahora te ves en Jesús, con Jesús en ti. Y eliges, la meditación de tu corazón es, gracias porque tú estás en mí para vivir esto. Y aprendes a vivir, porque esa decisión permite que Jesús fluya, que Jesús se manifieste desde tu corazón. Entonces no llegas al reactivismo, ¿no? Antes de que todo suceda, ahí es donde uno decide permanecer en Él. Y las cosas van a tomar un curso diferente. ¿Sí te aclara eso un poco, Iván? Sí, fíjese que sí me gustó ese conflicto de la mente, sí pasa, ¿no? De que lo primero que ahorita me llegó mucho ese mensaje porque decía, de repente uno se ve en esclavitud realmente. O sea, yo me sigo viendo en esclavitud, no quiero hacer esto, lo que era antes, ¿no? Y no estoy viviendo la libertad realmente. O no estoy, más bien, si yo digo eso, no estoy viviendo, lo estoy haciendo con mi fuerza. Más bien, no estoy dejando vivir libertad en mí. Y creo que eso sería lo presente. Entonces, estoy haciendo mal los pasos. Eso creo es lo que estoy haciendo, de que digo, caramba, no quiero actuar así, ¿no? Entonces, y me suele pasar donde estoy dejando perder paciencia, porque no estoy viviendo los pasos de libertad presente. Entonces, sí, a todos nos pasa todos vivimos esa etapa, pero se nos tiene que aclarar que el secreto está en el punto de partida. ¿Sí? Ya Dios me sacó de esclavitud, ya me dio libertad. Ya me puso en Cristo, ya me hizo parte de Jesús. Y me conectó como pámpano para que lo que Jesús es fluya de mí y dé fruto. Ya está hecho.
¿Cómo se vive? Ah, pues partiendo desde allí. Nunca te regreses a confesarte otra vez esclavo, hombre viejo y hijo de Adán, y te das cuenta porque allí perdiste la guerra antes que iniciara la batalla, ¿no? Termina uno autoflagelándose, ¿cómo es? Claro. Autoflagelarse, ¿no? Como causar lástima, ¿no? Ay, pobre de mí. Sí, Me estoy autoflagelando, me estoy metiendo otra vez el dedo en la llaga casi, ¿no? Entonces, estoy mal ahí ya. qué bueno que Dios te aclaró eso. Gracias, Iván. Gracias. Gracias. Vamos a escuchar a Ariel. ¿Nos puedes compartir, Ariel, qué estás recibiendo, qué estás entendiendo? Lo que entiendo es que también la adversidad puede verse como una oportunidad para el crecimiento, ¿no? Y para echar esas raíces, para permanecer. Porque si estamos en Cristo y confiamos en sus promesas, cuando pasamos por una adversidad, en lugar de correr o de alejarnos de él, nos ayuda a permanecer firmes y estamos conscientes que si lo queremos enfrentar con nuestras fuerzas no vamos a poder, pero si lo hacemos con las fuerzas que Dios nos da, Él nos da las herramientas para poder sobrellevar esa situación, ¿no? Eso es lo que me habla a mí, básicamente. Magnífico, gracias, Ariel. Muy, muy importante lo que Dios te está aclarando, porque eso lo cambia todo, ¿sí? Yo tengo el privilegio de vivir lo que Jesús es en toda mi existencia. Lo único que tengo que hacer es aprender a permanecer en Él a la hora de los trancazos, ¿sí? Así es. Y si vivo eso y me ejercito en ello, ¿verdad? Entonces ahí es donde se da el crecimiento de las raíces y en consecuencia el fruto. Muy bien, muchas gracias. Vamos con Marco. Yo estoy viviendo muy interesado en este proceso. A mí este diagrama me aclaró muchísimas cosas. Bueno, puso en blanco y negro lo que he estado viviendo, ¿no? Y el trabajo más fuerte que ha estado haciendo en mí es en la parte de la provisión económica. Ya se los comentaba la sesión pasada. Y es asombroso cómo Dios provee para las necesidades. A mí me tiene impresionado mi Padre, pero sobre todo lo que Él está haciendo en mi corazón en cada evento, ¿no? Les comenté la vez pasada que tengo 4 años y 5 meses sin generar ingresos, y ha sido maravilloso cómo Dios está proveyendo en cada situación, en cada evento. Y esto me ha llevado a poco tener más confianza, eh, eh, menos inquietud, menos afán por conseguir para mis necesidades y las de mi familia, ¿no? Estoy viendo
la fidelidad a sus promesas, estoy aprendiendo a confiar en Él. Y quiero crecer en ese camino, ¿no? Quiero seguir creciendo. Traía yo ideas de lo que quería yo hacer. Y ahora estoy como abierto a lo que mi padre quiere hacer conmigo, ¿no? A lo que quiere que hagamos juntos. Y bueno, sé que la palabra nos revela que Él ha preparado obras de antemano para que andemos en ellas. Y he estado orando, pidiéndole a mi Padre que me lleve a esas obras que Él tiene preparadas de antemano para que andemos juntos en ellas, ¿no? Todavía no tengo idea de cuáles son esas obras, ¿no? Sin embargo, pues cuando escucho a mi Padre que me pide que haga algo, pues que hagamos algo juntos, pues yo me presto y he estado siguiendo las indicaciones que él me da, ¿no? Sin embargo, no veo claro todavía cómo, hacia dónde quiere él que vayamos, ¿no? Gracias. Gracias, Marco. Te invito a que le permitas a Dios traerte al enfoque de llevar fruto. Sí, porque de eso va a depender que el trabajo de Dios se perfeccione en tu vida. Perdón, ¿al enfoque de qué dijiste? De llevar fruto. Ah, de llevar fruto, ok. De llevar fruto. De otra forma, nuestro enfoque se va a seguir existiendo, ¿no? A la subsistencia en lugar de la abundancia. Y ese enfoque es el único que te permite crecer en realidad. Por eso lo que hoy leímos, donde Jesús dice tan claramente, y no llegamos al final de la sección donde hay el versículo 15, si no me equivoco, Jesús dice, ustedes no me eligieron a mí, yo les elegí a ustedes y les he puesto para que vayan y lleven fruto, y su fruto permanezca, ¿no? Entonces, ese enfoque es lo que permite que lo que Dios tiene preparado se cumpla. Sin él no sucede. Podemos estancarnos y, como tú dices, no veo claro, no tengo claro. Bueno, la claridad viene cuando nuestro enfoque y propósito se unen al que Dios tiene para nosotros. Muy bien. ¿Y qué significa llevar fruto? Que Dios se manifieste desde tu corazón para hacer las obras que Él tiene preparadas en muchas vidas. Iván Hernández, ¿qué nos comentas? Pues, como muchas cosas. Pero lo que siento compartir aquí, que estoy recibiendo, es el énfasis de la invitación de Dios a mi vida y obvio a la vida de todos los que estamos aquí, fuera de la reunión y todo el planeta, ¿verdad? A venir a su descanso, que es permanecer. Así es como entiendo permanecer, ¿no? Más que una manda, una obligación, una responsabilidad, lo veo como venir a descansar. Y creo que una vez que nos dejemos convencer de tomarle la palabra y de ir a ese descanso, pues nos vamos a dar cuenta que estamos permaneciendo. Y cuando nos demos cuenta que estamos permaneciendo, vamos a ver
la savia divina fluir a través de nosotros, la vida divina fluir a través de nosotros, el fruto eterno vivir a través de nosotros. El enfoque cambia totalmente, ¿no? Porque empieza a haber una invulnerabilidad a, pues si hoy me toca como Jesús recostar la cabeza abajo de los árboles, está bien, ¿no? Va a ser una bonita almohada ese pequeño arbusto, ¿no? Y si lo que Dios tiene preparado para mí es dormir en una mansión o en un hotel Gran Turismo o en un avión de Virgin, pues está bien, ¿no? Pero ya no me hacen las cosas. Ya no ando persiguiendo las cosas, ¿no? Como la gente de este mundo, que es lo que Jesús dijo, ¿no? Sino el enfoque se empieza a ir a donde estaba Jesús, ¿no? En los negocios del Padre, que es los negocios del Padre, pues todo lo que pertenece a la vida, a la piedad. Y cuando uno va para allí, pues todo empieza a ser añadido, ¿no? Yo en este caminar que he recorrido, me atrevo a decir, en incredulidad completa y absoluta, y Él es el que se ha encargado de convencerme y sustituir, cambiar esa incredulidad por credibilidad, pues he visto sueños resucitar, sueños que tenía olvidados, enterrados en amargura, en los escombros, en la infelicidad, y bajo el rollo de ya deja de soñar, ¿no? Y ponte a hacer otras cosas. Veo que para Dios esos sueños han sido importantes porque descubro que Él fue el que los puso allí, ¿no? Y una vez más vengo a la invitación que Dios me da de ser como una plantita, ¿no? O sea, una plantita, tengo unas plantitas aquí y yo no veo que se salgan de la tierra, ¿no? Y se vayan a otro lugar, se quedan allí. Y allí reciben todo, no hacen nada más que quedarse quietecitos y empiezan a crecer. Y eso a mí me suena a descanso, ¿no? A soltar, a descansar del estrés, del afán. Y eso no significa ser perezoso, ¿no? Por el contrario, creo que los negocios de Dios te absorben bastante la mente, el cuerpo, el reloj. Pero resulta bastante satisfactorio poner mi enfoque en ese descanso. Se convierte en los negocios de Dios y Él se encarga de todo lo demás, ¿no? Como todos hemos testificado aquí, ¿no? Y finalmente es bien padre traerlo a la vida práctica porque me permite ver que ya no hay marcha atrás, que no se trata de ser mejor, porque solamente quiere ser mejor a alguien que se siente peor, que ahora se trata de conocerme, que cada segundo que tengo aquí prestado en este planeta, se trata de conocerme en el regalo de la vida eterna, en el regalo de lo que ese descanso significa, el regalo de lo que significa que el Espíritu Santo me explique lo que es vivir la adopción, es vivir, ser llamado su hijo. Igual que, creo que fue Marco que lo dijo, a mí me ayuda muchísimo esa gráfica, ¿no? Que muestra el ciclo de mi existencia, ¿no? En lo que representa el barbechar y el erar y el sembrar y que ya no me salgo de allí, que el día que le dije a Dios, ven a mi vida, me tomó la palabra
Y desde entonces todo se ha tratado de conocerme en mi nueva identidad. Gracias. Gracias, Iván. Dice Dios en Isaías 30:15 que es en quietud y en reposo que su salvación se manifiesta en nosotros, ¿no? Y ese acto de permanecer, como nos lo compartí Iván, de verlo como descansarte en Jesús. En lugar de llevar encima el peso de es que yo tengo que hacer, ser, lograr, etc. Es una enorme parte de permanecer, porque se trata de quién se va a manifestar, tú o Jesús. Y el pámpano no se ve como un individuo, sino se ve como parte de la vid. Muy bien, Oscar, allá en Paraíso, ¿qué nos comentas? Termina, Iván, está bien. Gracias. Perdón, Oscar. Qué raro terrenalmente que hayas mencionado descansar en Jesús, porque ayer en la grabación que tuve con una de las personas que está participando en lo de la fase 0 que vamos a hacer, precisamente estábamos compartiendo en Jesús, ¿no? Que me decía, oye, es que de repente yo me siento como demasiado consentido y como que no se me hace justo pues para los demás que no estén pudiendo vivir lo que yo estoy viviendo. Y ¿será que Dios tiene consentidos? Y me dijo, vengo de una de las reuniones, pero no me atreví a ponerlo allí, y yo dije, ¿qué contesto, no? Y nuevamente, papá, ¿qué quieres decir, no? Y lo que Dios me trajo a la mente fue el momento en el que Jesús estaba sentado con todos sus discípulos y con una fogata en medio, y de los 12, el único que se atrevió a descansar en el pecho de Jesús fue Juan. Pero ahí estaba Jesús para todos, pero solamente Juan decidió vivir eso, ¿no? Y todos somos llamados a ser consentidos de papá, ¿no? La cosa es, ¿quién de nosotros quiere descansar en Jesús, ¿no? En su pecho, en sus brazos. Es curiosísimo que lo hayas mencionado, porque solo reafirma que es Dios hablando en esta reunión, y Dios hablando ayer, y Dios hablando a nosotros, ¿no? Y es todo. Oscar, adelante, gracias. Gracias, Iván. Sí, buenas noches. Yo quería seguir preguntando. ¿Cuándo inicia la labranza en mi corazón? ¿Cuándo? O sea, entiendo que es cuando yo recibo a Jesús, pero pues hemos hablado de que ese evento como tal, pues a veces o sucedió hace algún tiempo, ¿no? Pero ahora que estamos aprendiendo estos procesos, estas etapas, yo entiendo que la labranza en mi corazón empezó hace mucho tiempo. Empezó sin yo estar consciente. Esa es mi pregunta. Muy buena pregunta, Oscar. La parte importantísima a comprender es que la obra de Dios no sucede sin que tú estés consciente. Sí, eso es por eso, si yo no aprendo a participar en la labranza, Él quiere labrar mi corazón, pero yo no se lo permito. Entonces, por ejemplo, tú puedes ver en la Escritura donde Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón. Él no lo agarra. Dice, no, pues yo soy Dios y voy a hacer contigo lo que se me viene de gana. Si así fuera, Él ya hubiera acabado, pero no tendría hijos, tendría esclavos, tendría robots, tendría marionetas, tendría títeres, tendría criaturas hechas a la fuerza.
Y eso no es lo que Él persigue. Lo que Él quiere es hacer su obra en mi corazón con mi participación consciente y voluntaria. Entonces, hasta donde has sabido permitirle a Dios hacer su labranza en tu corazón, la ha hecho. Pero donde no has sabido hacerlo, ahí no está hecha esa labranza todavía. Entonces eso quiere decir que yo puedo encontrarme con dureza todavía en mi corazón en ciertas áreas, ¿no? Donde es que cuando se trata de esto, aquí sí me cuesta, aquí no puedo. Bueno, ahí no está la obra de Dios. Yo sigo pensando completamente opuesto a ser hechura suya, a ser producto de lo que Él es capaz de hacer en mi vida. Mi mente, mi corazón sigue operando independiente de Él. Entonces es un área no labrada. Pero no es por descuido del labrador o por incompetencia o por incumplimiento, sino es porque yo no he elegido entregar esa parte de mí para que Él la labre. Y por eso no nos toca a nosotros decirle a Dios, mira, aquí necesitas labrar y aquí necesitas quitarme un espino y aquí. O sea, no nos toca autodiagnosticarnos. Para eso Él nos da su espíritu, para que nos guíe a toda verdad, ¿sí? Para que nos alumbre los ojos del entendimiento, nos haga ver las cosas. O sea, la provisión de parte de Dios es asombrosa, es perfecta, es abundante y es infalible. Pero el aprendizaje a participar y entender esa parte, ¿no? Entonces, yo te puedo decir que hubo un momento en mi vida que conté y dije, no, pues ya llevo casi 4 décadas, ¿no? De cristiano, pero de fruto no hay nada. O sea, entonces, ¿qué pasa? Y mi entendimiento estaba en que el fruto era un logro, ¿no? Logro de tu esfuerzo, logro de tu devoción, logro de tu sacrificio personal, logro de tu servicio, logro. No tiene nada que ver con eso. El que anda en eso, lo que no tiene es fruto. Entonces, Dios en su misericordia empezó a explicarme y por mucho rato la conversación era en mi corazón, Él hablando, me diciendo, ¿otra vez lo vas a hacer tú? ¿De veras? ¿Vas de nuevo? Y era mi freno, ¿no? Decir, no, Padre, no. Hazlo tú en mí. Y esa insistencia que había en mi corazón de, es que, todo eso era piedras y espinos y terreno duro y o sea, traemos serios asuntos que tienen que ser labrados todos, sin excepción. Pero se conecta un poco a lo que Dios nos dice con Iván, ¿no? Se trata de descanso. Párale. Y déjate tratar por Él. Si mi corazón está endurecido, por eso hablo de que la primera decisión es recibir a Dios como el labrador de tu corazón, para que haya esa transferencia de responsabilidad. Porque mientras yo me sigo viendo como el responsable de cómo soy, pues estoy metido en un gran lío. ¿Sí? Porque entonces todo me recrimina y donde creo que he logrado hacerla, pues ahí me enorgullezco. Entonces es todo al revés, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando de veras he tomado la decisión de decir, aquí está mi corazón, produce tu fruto en mí, enséñame
a vivir tu labranza, tu siembra, a vivir la germinación de tu palabra en mi corazón, a vivir el crecimiento que tú das. ¿Te das cuenta? Ahí no estoy adjudicándome responsabilidad ni de aprender. Enséñame, tú enséñame, tú enséñame. Y produce tu fruto. Y luego te pones a vivirlo de esa manera. Entonces, tú preguntaste sobre labranza. Bueno, si aprendes a vivir las cosas así, en el programa diario que Dios tiene contigo, vas a estar siendo invitado a que veas, que aceptes que aquí hay dureza, que aquí hay piedras, que aquí hay espinos. Y esos son los momentos de labranza, ¿no? Donde uno dice, tienes razón, gracias por mostrarme esta dureza en mí. No hay condenación, ¿sí? No se trata de que te reprueben y, mira cómo estás. No, es, hijo, ya llegó el momento de que quitemos esto, de que se rompa esta dureza, que se quiten estos engaños, que yo te limpie de estas cosas. Y es un evento de amor, ¿sí? Es un evento hermoso, porque lejos de avergonzarte, es el Padre abrazándote y limpiándote y dándote la capacidad ahora por su trabajo en tu corazón para que esa semilla caiga, germine, crezca y fructifique. Entonces, espero que eso te ayude, Oscar, a entenderte en esa responsabilidad y que el programa de cuándo Dios va a labrar, cuándo va a sembrar, cuándo Él lo va haciendo. Tú mantén tu enfoque en ser pámpano que lleva fruto. ¿Sí? Y lo que tiene que resolverse para que eso suceda, le toca a Él hacerlo en ti. Y eso obviamente, pues como dice Iván, ¿no? Te lleva a un descanso, ¿no? Te lleva a disfrutar también esa parte, ¿no? Porque entiendes que no depende de ti el trabajo, ¿no? Sino que lo único que tienes que hacer es estar de acuerdo con él. Ok, gracias. Así es, Oscar, exactamente. Por eso Jesús dijo, ven a mí y yo te haré descansar. Sí, no dijo, yo te voy a enseñar a chambear más duro, yo te haré descansar. Y en el reposo, y es descansarme en Él. Él tiene entonces que hacer su trabajo para producir su promesa, para cumplir su promesa, ¿no? En nuestra vida. Muy bien, Sam, ¿tienes oportunidad de comentarnos? Hola, no, estoy escuchando muy atentamente, pero pues voy manejando, entonces sigo escuchando. La verdad, Dios me está hablando mucho. Muy bien, Aquí gracias. estamos. Gracias, Samuel. Juan Pablo, te escuchamos. Sí, buenas noches. Pues bastante interesante lo que han estado platicando y algo que Dios me ha estado hablando mucho, fue parte de lo que comentó Oscar, y es algo de lo que me ha costado mucho trabajo durante mucho tiempo, que ahora pues va siendo más claro, ¿no? Para mí, que es el permanecer o el vivir consciente
de este trabajo de Dios en mi vida, ¿no? De que tengo alguien responsable de llevarme a vivir todo esto, ¿no? Porque antes vivía yo fabricando todo este asunto, ¿no? Entonces, de repente me tocaba vivir paciencia, ¿no? O lo que sea que se me presentaran. Y de hecho, hace ratito, escuchando, queriendo también permanecer atento aquí, estoy escuchando a mi hija cantar y ese tipo de cosas, y ahí batallando, ahí queriendo yo fabricar una paz, y en vez de ir al responsable, ¿no? De llevarme a vivir esto, ¿no? Entonces eso me ocurría mucho, ¿no? Entonces buscaba yo fabricar una vivencia, ¿no? Que era producto de, pues, de mi, por ejemplo, de un querer concentrarme, ¿no? Querer estar atento a algo, ¿no? Y cosas así, interrumpiéndome, cosas así, pero por dentro yo estoy viendo otra cosa, ¿no? Y queriendo fabricar esto, y al final, pues el resultado siempre era frustración, ¿no? Y así muchas cosas, ¿no? Entonces, el poder, tener claro o consciente de que tengo a alguien que me lleva al cumplimiento de este trabajo, o sea, que es quien lo lleva a cabo, y que yo simple y sencillamente tomo la decisión de participar o no, pues empieza a hacer una diferencia tremenda en mi vida, ¿no? Porque antes, pues, en mi vida, y todavía a veces me pasa, pero cada vez es menos, ¿no? Porque cada vez es más consciente y más presente este servicio de Dios a mi vida. Y antes me arrancaba a hablar o a decir cosas o a hacer cosas, ¿no? Y me veía involucrado en una serie de situaciones que al ratito, sí, no, pues si tengo a alguien que lo puede resolver, ¿no? Pero pues ya había yo hecho y deshecho, ¿no? Y Dios en su amor y su misericordia, pero pues Dios no quiere que yo viva solamente misericordia, ¿no? Sino de su plenitud. Entonces, y otra cosa que me pasaba mucho también es que, y a veces todavía, ¿no? Pero ya es menos, que Dios, pues, siembra la semilla, ¿no? En mi corazón de algo que me quiere mostrar, y yo vivirlo como una instrucción, ¿no? O sea, agarro y me voy solito, ¿no? Y eso, pues, me hacía estar separado, ¿no? De él. Entonces, en el desarrollo de las situaciones, pues me topaba con lo mismo, ¿no? De que era yo haciendo las cosas, ¿no? Entonces, cada día más me voy dando cuenta de ese proceso que simple y sencillamente me separa o niega la obra de Dios en mí. Y Dios está convenciéndome cada día, ¿no? De que pues, si Él no edifica la casa, pues en vano trabaja, ¿no? Y pues, tiene que edificar esta casa, no tiene que hacer su trabajo en mí, y yo aprendiendo a elegir todo el tiempo, ¿no? Porque no es algo de que elijo ahorita, sino que es algo que no debe detenerse, ¿no? Que Él quiere hacer permanente en mí, porque pues Él no quiere que yo iba un ratito paso, ¿no? Un ratito paciencia, no, quiere que eso sea una constante en mi vida, ¿no? Y cada vivencia, porque a veces también me confundía mucho de que me sucedían situaciones en el día que no eran así como que muy agradables, ¿no? Y en medio de eso no podía yo identificar la obra de Dios en mí. Pero hoy estoy viendo que aún en medio de esas situaciones, Dios tiene corrección, Dios tiene su trabajo de labranza en medio de situaciones, si yo aprendo a elegir, ¿no? Si aprendo a decidir que Él lo haga, ¿no? Entonces, pues son muchas cosas, ¿no? Pero es un cóctel pero digamos que el asunto de permanecer en ese sentido de estar consciente a su servicio, de su servicio en mi vida, y que es aquí adentro y que lo tengo disponible todo el tiempo, pues ha sido crucial, ¿no? Y está siendo crucial para mí el poder permitirle a Dios convencerme de que está ahí disponible todo el tiempo, ¿no? En el momento en que yo lo decida, ¿no? Y sí me encuentro, pues de repente
en muchas cosas en mi vida que me doy cuenta, chino, pues eso no lo viví, y pues, bueno, Dios, gracias por mostrarme que esta área, pues, es algo que tienes que trabajar, ¿no? Ya no lo vivo tampoco en frustración, ¿no? Sino que voy y se lo delego al responsable, ¿no? Porque esa era otra cosa, ¿no? De que lamentándome o tratando de resolver cosas que ya no hice yo, no pude resolver, ¿no? Entonces, pues es parte de lo que he estado como que comprendiendo un poquito, ¿no? Espero no haber enredado, porque a veces, pero es así, así mi proceso. Gracias, Juan Pablo. Soy pámpano en Jesús, que es la vid. Vamos a llevarnos eso. Y el Padre es el labrador de la vid y el responsable de producir fruto en mí. Ahora, si en verdad te das tiempo para procesar eso así como tal, de poder llegar a descansarte en Jesús para que el Padre produzca el fruto divino en ti. Y te ocupas de aprender a vivir en tu espíritu la obra de Dios, que el Espíritu Santo te la va a ir mostrando. ¿Sí? No hay hijos sordos, no hay hijos defectuosos, no hay hijos con impedimentos. Todos los que nacemos de Dios tenemos todas las habilidades que Él nos da para vivir esta vida divina. Pero esta vida ocurre única y exclusivamente cuando Él la produce en ti. Y el gran reto es que nosotros hemos venido de una existencia completamente desconectada de Dios, donde cada quien es como es. Y si aprendimos algo en la existencia humana fue a ser más independientes. Entonces, todo ese aprendizaje a ser independientes está en contra de ser pámpanos en la vid. ¿Sí? Y tristemente, muchos hemos aprendido una manera que llamamos cristiana, porque habla de Cristo, usa la escritura, pero se trata de una vida independiente de Jesús. Y por lo tanto no es Jesús en mí y yo en Él. Y entonces, como decía Alejandro, ¿no? Tenemos costumbres y rutinas y cosas que se nos enseñan para practicar, que nos pueden informar de cosas, pero nunca van a producir el fruto divino en tu vida, porque no nacen de esto que hemos hablado hoy. Que el Padre produzca su fruto en ti. Yo creo que en esta sesión Dios nos está trayendo a claridad de cómo opera Él las cosas y cuál es nuestro papel. Sí, es muy diferente cuando, por ejemplo, Juan Pablo ahorita nos dice, yo batallo con esto, con aquello, vivía esto y vivía aquello. Ahora, fíjense qué diferente si cada uno podemos empezar a pensar correctamente. En lugar de yo batallo, es ¿qué está haciendo el Padre en mí para producir su fruto? Porque todo donde su fruto no está dando, Él me ha garantizado que me va a limpiar
para que lleve yo más fruto. Otra vez regresamos al enfoque del punto de partida. ¿De dónde parto? ¿Del esclavo? ¿Queriendo ser libre? ¿Parto del ser humano que es necio y rebelde y contumaz y tararararararara? ¿O parto de ya soy pámpano? Ahora, si cualquiera de nosotros todavía no nos vemos en Cristo, bueno, entonces es muy sencillo también, porque todo lo que toma para que estés en Cristo es aceptarle. Es decir, aquí está mi corazón, por favor, entra a mí, yo te recibo, quiero esta vida, y listo, se arregló el problema. Pero si eso ya lo vivimos, entonces ¿ahora qué sigue? Pues ahora sigue entrar de lleno a aprender a permitirle a Dios hacer su obra en ti para que Él produzca su fruto en tu vida. Por eso nuestro enfoque no necesita estar en la labranza o estar en la siembra o estar en la germinación o estar en el crecimiento. Esas son cosas necesarias ¿para qué? Para el fruto. ¿Sí? Tenemos que entender esas etapas de la obra de Dios, saber vivirlas. Pero el enfoque, por ejemplo, si tú vas manejando y te quedas a donde ya pasaste, ¿qué va a suceder? Pues no, vas a chocar porque eso ya pasó, ¿cierto? El chofer tiene que llevar su enfoque en lo que sigue. ¿A dónde vamos? Lo que ya pasó, ya pasó. Vamos a lo que sigue. Y de la misma manera, Dios nos da el enfoque y dice, pon tus ojos en Jesús. Mírate en Él, siendo como Él es. Pon tu enfoque ahí. Y eso te permite que Dios haga lo que Él tiene que hacer en tu vida, paso a paso, enseñanza a enseñanza, situación a situación, si es labranza, si es siembra, si es germinación, si es arraigamiento, pero tu enfoque está en, yo quiero que eso que Jesús es salga de mí. Prodúcelo en mi Padre. Y en ese enfoque, en permanecer en Él, que ha sido el meollo de lo que hoy Dios nos ha hablado, estará entonces el cumplimiento. Y el cumplimiento es lo que quieres, vivir de lo que Dios hace en ti. Ser hechura suya. ¿Sí? Punto. Muy bien. ¿Algún comentario final? Todo el mundo está ya hablado, ¿no? Muy bien. Pues vamos a dar gracias entonces. Vamos a irnos con esta palabra que Dios nos ha hablado, el entendimiento que Él te ha dado y la invitación. Yo te invito a que recibas la invitación de nuestro Padre y sencillamente te descanses en Él. Le digas, aquí estoy, Padre, produce fruto en mi vida. Padre, gracias porque eres poderoso y fiel para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y tu propósito es tan grande, es lo máximo, Jesús es lo máximo. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y nos has llamado
a semejanza con Él, a permitirte a ti hacernos igualitos a Él, haciéndonos uno con Él. Y este ejemplo de la vid lo ilustra, porque nos integra directamente a lo que Él es y a la parte de Jesús que manifiesta lo que Él es, el pámpano. Continúa, Padre, explicándonos, mostrándonos, convenciéndonos para que nuestro corazón pueda venir a descansarse completamente en ti, para que tú produzcas en nosotros el fruto prometido. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Tomás. Tomás dice, quiero aprender más cómo ser en Cristo y con Cristo. Pues bien servidos, mis hermanos. Bendiciones. Nos vemos la semana entrante. Luego Dios los bendiga. Gracias.